Este, ya creo que está la mitad está del grupo. Antes de comenzar la clase, quiero hacer un par de anuncios. El martes supuestamente está programado el parcial. Ya el parcial ya se lo dio al señor decano, él lo va a reproducir. Solo son 10 preguntas. Viene de paréntesis, de subrayar y 2 casos. Así de sencillo le he puesto. Está bien fácil, 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 fácil. Es lo que estamos hablando aquí, lo que hemos visto en la ley y todo. Van a tener derecho a usar sus leyes. Cada quien puede tener su código civil, tiene derecho a usarla. Yo no tengo ningún problema, pero usted y su ley, nada más. También les recomiendo que traigan una calculadora. Eso se lo recomiendo, que traigan una calculadora. No voy a permitir celulares ni relojes inteligentes, o los dejan en volumen o en vibrador, por favor. Vean. Antes de comenzar el parcial, lean las indicaciones porque las preguntas, según como la pregunta, si es la ponderación. Hay de 10, del 25%, del 20% y del 2,50%, o sea, del 25%. Entonces, ahí está. Lo que ustedes saquen del parcial más las actividades que me han entregado, claro, las actividades que están buenas, más la actividad que van a entregar el día de mañana, eso va sumativo para el parcial. ¿Ok? O sea, casi unos tienen 4 puntos, otros tienen 3 puntos, así están. Entonces, eso le suma a lo que ustedes saquen en el parcial. No sé si estamos claros. ¿Preguntas? Sí, licenciado. Vale. Entonces, ya saben mi forma de evaluar. Yo soy así. Yo les voy dando actividades para que vayan sumando. Vean. Es un recordatorio también. Acuérdense que el tercer laboratorio es una actividad que me tienen que entregar. Vean. Entonces, las actividades que nosotros hagamos aquí, los casos y todo eso, ustedes lo tienen y en su portafolio a mano y me lo van a entregar y eso va a ser el laboratorio. ¿Ok? Les mandé el día de ayer, creo que les mandé la clase pasada, pero iba un tema que se llama la representación. Esa representación es como que usted diga la derivación. Si podemos hoy lo vamos a tocar y si no, pues siempre ese tema va a ingresar para el parcial. Por eso se los envié ayer para que lo leyeran y todo, tienen tiempo de leerlo y analizarlo. Es más, ahí hay un caso fácil para que ustedes lo resuelvan. ¿Ok? Vale. Si no hay otra pregunta, compañeros, comenzamos la clase. ¿No hay preguntas? ¿No? Ok. Bueno. Ok. Veamos. Hemos estado viendo lo que es la apertura a la sucesión. Y al principio decíamos que la apertura estaba por lo que es la delación, lo que es ser capaz, y de lo que es incapacidades. También es ser digno y tener la indignidad. Sobre eso es lo que estamos hablando. Entonces, en esta sesión vamos a hablar lo que es la delación. Y la delación de herencia proviene del verbo latín ferox o fers, que quiere decir dar u ofrecer. La delación de la herencia es el ofrecimiento de la misma al primero o a los primeros potenciales sucesores. O sea, la delación, estamos hablando que es la persona que va a aceptar herencia de un cujus, ¿ya? Y que son potenciales a aceptar herencia. Eso sí es la delación. ¿Y cuándo se habilita la delación? Eso es lo que vamos a hablar ahora, en qué momento se habilita la adelación. Veamos. Artículo 957. ¿Quién me lo lee, por favor? Delación. 957 del Código Civil. Tiene que estar a mano el Código Civil, por favor, compañero.
Se lo leo, Por favor, gracias, compañero. muy bien. Artículo 957 Código Civil. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La herencia o legado se difiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. Si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional, salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, pues este caso la asignación se difiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos en caso de contravenirse a la condición, lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que, mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. Ok. Entonces, en pocas palabras, la delación es el llamamiento que la ley da para aceptar o repudiar la herencia. Así, para aceptar o repudiar la herencia. O la acepto o la repudio. ¿Ya? Entonces, quiere decir que sobre eso vamos a hablar. Y otra cuestión que dice el código 957 es de que eso se habilita al momento de el fallecimiento. Ahí comienza la delación. ¿Ya? Veamos. ¿Quién me lee esta lámina, por favor? Lo leo. Por favor. Dice, ya consumado el fallecimiento, artículo 956, de la persona opera la apertura de la sucesión donde el causante transmite de forma gratuita sus bienes, donde los asignatarios pueden aceptar o repudiar la herencia o legado. Y toda persona para suceder tiene que ser capaz y digna. Y digno. O sea que ya muerta la persona, comienza el banderillazo de salida. ¿Ya? Y esta persona puede repudiar o aceptar la herencia. Cuando le dice la herencia y dice o legado, le está diciendo herencia intestada o herencia testamentaria o el legado. Entonces, cuando ustedes vean la palabra herencia, está hablando de las dos tipos de sucesiones, ya sea testamentaria o intestada, o un legado, que él pueda aceptar ese legado, pero todavía y cuando ese ya es la persona idónea para suceder. Y tiene que tener dos características, la capacidad y ser digno. Son las características esenciales para suceder, ser capaz y digno. Porque si no es capaz y digno, es incapaz y es indigno. Y ya hemos visto las reglas del juego sobre la incapacidad o la indignidad. ¿Ok? Aquí estamos hablando ya de la delación. Vale, usted es capaz y digno, usted tiene derecho a la herencia, o usted tiene derecho a la especie, o usted tiene derecho a esta asignación. ¿Ya? Entonces eso se habla de un legado. Ok. Y veamos. Puede, donde dice los asignatarios pueden. ¿Quiénes pueden? Leamos esta laminita, por favor. 9, la de la laminita esa donde está diciendo pueden. ¿Quiénes pueden? Dice, la delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar. Ya. El 955 Código Civil. Leamos
el 1149, porque está relacionado el 1149 con el 957. ¿Quién lo tiene ya? Yoli, 1149. Todo Dígame. puede aceptar o repudiar libremente. Vaya, ahí, esto dice, puede aceptar o repudiar libremente. ¿Ya? Puede aceptar libremente. Yo soy libre de aceptar o repudiar. Nadie me tiene que obligar a que acepte o repudie. Nadie. Que es que actualmente eso pasa en muchos casos. Vale. Después seguimos, compañera, con la lectura. Casi siempre le voy a contar los casos que yo he visto. En vida, una persona le dijo, mira, ese cuarto que está ahí detrás de la casa es tuyo. Le dijo en vida, pero no le dio nada. Entonces, por a veces cuando ya fallece la persona, comienza el pleito entre los hermanos. ¿Por qué? Porque supuestamente le recuerdan un hermano a otro, no, es que esto mi mamá me lo dejó, o mi papá me dijo que este cuarto es mío. Bien. Entonces, lo que pasa es de que hay hermanos que se llevan bien y hay hermanos que no se llevan bien, y eso pasa normalmente. Imaginen que sean 5 hermanos. Todos están de acuerdo en darle el cuarto que dijo la mamá de palabra, no por medio de un documento. Pero otros 2 no están de acuerdo. Y le dicen, mira, yo no voy a aceptar que vos aceptes herencia porque no le vas a querer dar el cuarto que dijo mi mamá. ¿Sí? Entonces ahí están cuestionando su libertad. O sea, le está poniendo una condición. ¿Sí? Dice que no acepta herencia porque el otro no le va a dar el cuarto que le dijo la mamá. Entonces le está cuestionando su libertad. Y eso pasa en muchos momentos. Y eso pasa en un pleito terrible. Un ejemplo claro. Fíjese que hace poco me preguntaron de una asesoría sobre este caso. La cuestión es así, de que ahí estaba la mamá y el papá, la mamá, los esposos, digamos, eran dueños de una casa aquí por Ilopango. Entonces en la casa vivía la hija. Una de las era la segunda de las menores, la antepenúltima hija era. Pero eran 5 hermanos. Entonces, todos los hermanos, a excepción una, todos los hermanos, o sea, los restantes 3, ellos estaban claros en no aceptar herencia de la casita de parte de la mamá y del papá, porque ellos tenían su propia casa y pues estaban estables económicamente, no necesitaban de la casa. Pero decían de que por haber estado esa hermana de ella con los papás, que a ella le iba a quedar la casa. Eso decía, porque estuvo con sus padres en sus últimos años. Sin embargo, la muchacha esta, la señora esta, tiene un esposo. Entonces, el esposo que tiene ahí maltrataba a los suegros, le hacía maltrato. Entonces los hermanos no sabían de ese maltrato y la hermana se callaba por no decir nada. Pero ellos estaban dispuestos a no aceptar herencia, así, a no aceptar herencia, estaban dispuestos. Cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, no, hoy vamos a aceptar herencia y no le vamos a dar nada a ella, se lo vamos a dar a los hijos de ella, que eran los sobrinos, son 2 sobrinos. Y me hicieron la pregunta, mire, y yo si ya dije de que no voy a aceptar herencia, hoy me puedo retractar, o tengo que cumplir lo que hemos hablado los otros 3 hermanos. Y yo le dije a ella, me recuerdo que le dije, no, mire, le dije, usted puede decirle, pero la voluntad es suya, nadie puede cuestionar su libertad, si acepta o no acepta. Usted puede haber dicho algo, pero eso se tiene que expresar ya en un papel, así, ante el juez, si usted va a aceptar o va a repudiar la herencia, y se llama eso.
Y entonces la cuestión es de que quien estaba obligando a que no aceptaran herencia era el cuñado de ellas. Entonces el señor estaba coarceando el derecho de la que vivía ahí en la casa, de la esposa. ¿Vean? Eso estaba coartando el derecho. Entonces, ese es un ejemplo que yo les puedo decir de que por veces uno tiene libertad, que es también indeciso en pelearse, o le hago caso a mi esposo o le hago caso a mis hermanos. Entonces, esa es una libertad para poder aceptar o repudiar una herencia. ¿Ya? Son casos que pasan claramente y que por veces uno no entiende, bueno, ¿y por qué esto? Pero es por eso, porque no hay una libertad para poder aceptar o repudiar. ¿Ok? Veamos, sigamos con la lectura, compañeros. Comentarios, si quieren alguien opinar algo. ¿No? Si no, seguimos con la lectura. Sigo con el Sigamos con... artículo Sí, por favor, 11, sigamos con 1149. exceptuándose personas que no tuvieran la libertad de administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar, sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. Se les prohíbe aceptar por sí solas, aún con beneficio de inventario. Aún como dice Inventario. ¿Quiénes no pueden tener su libre administración? ¿Quiénes? ¿Quiénes no pueden tener su libre administración? Los incapaces. Los incapaces. ¿De incapacidad de herencia o la incapacidad de movimiento? Los impuber. Los impuber, exacto. Ellos no pueden. Los impuber. A eso se refiere eso. Los impuber. Porque ellos son llamados a la sucesión, pero no pueden ejercerla. Porque son impuber. ¿Ya? Ellos no lo pueden ejercer, pero son llamados a la sucesión. Necesitan un representante de ellos. ¿Ok? A eso se refiere. También se puede referir, por ejemplo, a una persona que es persona especial. Él no puede administrar sus propios bienes. Ellos no pueden. Tienen que tener un representante. ¿Ya? Entonces, esas son lo que pasa cuando le dice la ley a usted de que habla del representante, que no tienen su libre administración, no la pueden administrar. Por ejemplo, podrá no administrarla una persona que es drogadicta, la sucesión, o una persona que es ebrio. Ellos no se han declarado incapaces por esa razón. Si tienen problemas o tienen una enfermedad que es la drogadicción. O el alcoholismo. Pero la ley por ser bolo o por ser drogadicto, si alguien no lo solicita, no los declara incapaces. No, exacto. No los declara incapaces. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso le traigo a colación porque mucha gente dice, no, es que es bolo, no pueden administrar el solo, no, pero tiene que ser declarado que tiene esa enfermedad, mientras no. Ellos pueden aceptar. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, le traigo a colación este otro artículo que tiene relación con el 957, porque acuérdense que estamos hablando del llamamiento que la ley hace para aceptar o repudiar. Ese es un ejemplo claro del que viene establecido. ¿Ya? Ok. Veamos el siguiente artículo. El derecho de acción para reclamar la restitución. Artículo 1186. Leamos ese artículo del Código Civil. En 1186 dice: el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituya las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario,
comodatario, prendario, arrendatario, etc., y no hubiera envuelto legítimamente a sus dueños. Va. Usted en el transcurso de este curso me estaban preguntando qué pasa si hay quien aceptó herencia y se gastó el dinero. O tiene la casa y la vendió. Este artículo es el que le da a usted la acción para reclamar la restitución de la herencia. Esta es la base legal para hacer lo que es la demanda de restitución. ¿Ya? Entonces, aquí lo que le está diciendo a usted en este artículo de que usted nunca queda desprotegido. Nunca queda desprotegido. Mientras usted tenga igual o mejor derecho, usted puede aceptar herencia, aunque ya hayan aceptado herencia. ¿Ya? Puede aceptar herencia, aunque usted ya haya aceptado herencia. ¿Ok? Entonces, este es el artículo de la base legal de la acción de restitución. ¿Ok? Este es el artículo esencial para lo que es pedir esas restituciones. ¿Ok? Entonces, tómenlo a cuenta. Dígame, Gustavo. Disculpe, licenciado, una consulta. En un caso hipotético respecto a este tema de la acción para reclamar la restitución, si en algún momento del proceso en el cual la persona que ejecutó la acción para reclamar la restitución muriese, él, dentro de sus derechos, digamos, podría haber nombrado en un testamento a un heredero que asumiera el poder aceptar y proceder y continuar con la acción de reclamar esta restitución. Sí. Estamos hablando del hijo de la persona que no aceptó herencia en la primera vez. De eso estamos hablando. Sí. O de alguien que él deja, mira, te dejo a mí el derecho de mis bienes. Pero esta persona que dice el derecho de mis bienes, también tenía un papá que tenía sus bienes, ¿verdad? Y no fue aceptado herencia, no aceptó herencia a él, porque lo dejaron afuera. Entonces puede, por medio de representación, que yo les he enseñado, que es derivación, que es lo mismo, que es el caso que les acabo de dar. Si ustedes leyeron las láminas, ahí les está específicamente cómo es que la operatividad es. ¿Ya? Sí, puede, pero tiene que comprobarlo. El problema es probarlo. Pero si puede, no hay ningún problema. ¿Ya? Mientras no cumpla el tiempo de la prescripción, de la acción. Oiga bien, de la acción, no de aceptación. ¿Ok? De la acción. Ok. ¿Alguien más? Ok. Sigamos. Dice, ¿quién me lee esto, por favor? Se lo leo, Eli. Por favor. Los efectos de la aceptación o repudiación de las asignaciones se retrotraen en la fecha de la muerte. Le damos el 1161. 1161. ¿Qué es lo que dice ese artículo? ¿Se lo leo? Sí, por favor. 1161. ¿Qué dice? Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida. Otro tanto se aplica a los legados de especies. Así dice, va. ¿Qué le trata de decir esto a usted? Yo repudié o yo acepté, entonces se retrotrae al principio, otra vez, a la fecha de la muerte. Es como decirles a ustedes, vaya, se murió la persona. Ahí está. Vamos a la herencia. Y yo digo, no voy a aceptar herencia. Voy a repudiarla. Ah, ok. Entonces, ahí está todavía la fecha. Se mantiene la fecha. Ahí está. Se mantiene. Entonces, ¿quién puede aceptar herencia? Los de la siguiente escala. Ahora bien, ahí está la fecha de la muerte. O sea, la fecha de la muerte es la delación. Es la delación. La delación es la fecha de la muerte, donde él puede repudiar o aceptar. Y viene y acepta herencia.
le dan la herencia, fecha de la muerte, y ya está dando la herencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se vuelve a retrotraer a la fecha de la muerte. O sea, a la delación. ¿Por qué? Porque en ese Porque a la momento hora de... Diga una persona, por favor, dígame. Diga. Levante la manito. Va, dígame, Oscar, Alfredo. Sí, porque se retrotrae porque él sucede al causante en todos sus derechos y obligaciones. Se retrotrae para continuar, por decirlo así, como son una misma persona, se retrotrae ese tiempo. Se retrotrae ese tiempo. ¿Quién más me puede opinar? ¿No será, licenciado, que se retrotrae para poder dar apertura en el momento en que se da justamente el causante, el fallecimiento, para poder casar con esa fecha? La puede casar con esa fecha. Por ahí más o menos vamos, Gustavo. Por ahí más o menos. ¿Alguien más? ¿Por qué está esa palabra retrotraen? ¿Por qué dice esa palabra retrotraen? Porque será desde que desde ese momento comienzan a surgir los derechos y obligaciones a la nueva persona. A la nueva persona. Más o menos. Vale. Fíjense bien cómo es la operatividad. Yo así tengo ahí la parte esa. Ah, sí, aquí está. Vale. Pero lo voy a explicar, después lo voy a poner. Murió la persona, se abre la delación. O acepto o repudio. ¿Ya? Vengo y digo, no voy a repudiar la herencia. Yo soy capaz y digno, pero voy a repudiar la herencia. ¿Vale? Entonces, vuelve a retrotraer a la muerte, o sea, a la delación. Está la delación vivo porque él no aceptó herencia. Es el heredero en primer grado. ¿Quién es después del primer grado? Los de segundo grado. Con esa fecha de la muerte, porque esa es la fecha clave de la delación. Pero él viene y dice, yo voy a aceptar herencia. Acepta herencia usted, dueño de las propiedades. Pero le dice a usted, pero se retrotrae a la fecha de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta herencia, acepta derechos y obligaciones. Y además, las herencias quedan abiertas. Porque los jueces o notarios dicen en cuanto al derecho que él pueda corresponderle. Entonces, lo que hacen es, yo acepto herencia, pero se va a retrotraer nuevamente la delación, porque si alguien más no acepta herencia, él puede. Se retrotrae a otra vez la delación. El caso que acabamos de ver. ¿Ya? Yo acepto herencia, sí, pero ahí hay otro heredero, y él no aceptó herencia. Entonces, no aceptó herencia. Entonces, ¿cuándo el testamento es cerrado? El testamento es Cerrado, cerrado. ¿sí? Ese está más adelante, ese es en el siguiente, ese no lo vamos a ver todavía. Ese está más. Creo que eso serían como cláusulas, ¿verdad, Liz? Son cláusulas propiamente de la persona, ya. Sí. Pero mire, voy a explicar. Está el testamento cerrado y dice, yo voy a dejar a fulano de tal como heredero total. Vaya, ok. Ahí está, él es el heredero. El testamento es la voluntad de la persona, ¿sí o no? Es su voluntad. Fíjense bien, es su voluntad. Pero, ¿cuándo comienza a surtir efecto el testamento? ¿Cuando lo elabora o cuando fallece la persona? En el momento en que fallece la persona. Cuando fallece la persona. Al fallecer la persona, ¿qué es la figura que ingresa? La delación, licenciado. La delación.
Vamos a la herencia, mire, usted es heredero, testamento cerrado. ¿Va a aceptar herencia? No, no va a aceptar herencia. Ah, no va a aceptar herencia. ¿Se retrotrae o no se retrotrae? ¿O no se puede seguir porque él no aceptó herencia? ¿O ahí terminó? Se puede seguir. Claro, porque ella repudió, ¿sí o no? Se repudió, ¿sí o no? O sea, que el Vale. que una persona no quiera suceder no significa que se cierra el proceso. No se cierra el proceso. Entonces, cuando son los testamentos, ese es cuando es el testamento. A repudiarlo, se retrotrae y comienza de nuevo. No sé quién más tiene mejor derecho para aceptar herencia. En cambio, en el testamento, cuando la persona dice, sí, voy a aceptar, ahí lo cerró. No se puede retrotraer en el testamento. ¿Por qué? Porque es la voluntad del testador. ¿Ya? Ahora bien, si es una herencia intestada, ahí operan las dos figuras. Ahí operan. ¿Ya? Aceptó, sí aceptó, pero como no es la voluntad de la persona, no que es por la ley, le dice, en cuanto al derecho que él pueda corresponderle, o mejor, igual derecho. Está esperando si en el tiempo establecido por la ley puede aceptar otra persona que tenga igual o mejor derecho para aceptar herencia. Por eso, hay herencias que la segunda herencia vuelve a declarar heredero. Una persona dice, declara ese heredero a fulano de tal, junto con el ya declarado fulano de tal. ¿Nunca han visto ese tipo de herencias que dice así el juez? No, Lee. Eso los jueces lo hacen. No lo puede hacer un notario. Él no puede declarar por segunda vez a alguien que ya fue declarado de otra persona. Eso no se puede. Eso ya es vía judicial. ¿Ya? Entonces, sí, compañero, levantó la mano, dígame. Yo les tengo una duda. Usted Dígame. está mencionando en esto de la delación y digamos que está la persona repudia la herencia y se continúan lo que tienen mejor, lo siguiente, ¿vea? Pero Lo siguiente. mi pregunta es, eso digamos que testamento, ¿vea? Automáticamente sería pasar a los derivados, o sea, se hace de forma automática o al repudiar también ya pierden los derechos los que le siguen. En el testamento. Ajá, supóngase que yo repudié la herencia, pero tengo 3 hijos. Entonces, al repudiar yo la herencia, los que seguirían serían mis hijos. Ellos pueden, por derecho de representación, por derivado. ¿Por qué? Porque usted repudió. No es declarada ni indigna ni incapaz. Pero ellos tienen que pedir hacer eso, no es que automáticamente se den. Exacto, ellos tienen que hacer la petición. Ya. Veamos. Y Para tengo que quede, rápida con lo para de los que, originarios y los diga. derivados. ¿Ah? Originarios y derivados son, ya los establece, o por ejemplo, si yo dejo a mis nietos como los principales, se vuelven originarios. No, la ley ya estableció en el artículo 988 le dice que los llamados a suceder en primer grado son ¿quién? Padres, hijos, cónyuges, sobrevivientes. Después de eso viene el siguiente grado, el siguiente nivel. ¿Ya? Entonces, estos estuvieran ya muertos, siempre van a seguir siendo ¿quiénes? los padres, hijos y cónyuges. Ellos siempre fueron originarios, pero ya fallecen, ya no pueden. Ajá. Ahí ¿Ya? entra entonces, si ya fallecen y yo póngale a una tía, podría llamarse originaria porque yo la puse, porque ella No, es que cuando usted me puso ese testamento. Sí. Vaya. Si usted está haciendo y no pone a nadie de su familia, o sea, ni papá, ni mamá, ni hijo, sino que pone usted directamente a una tía. Esa es su voluntad. Esa es originaria. Porque es su voluntad. Usted lo está diciendo, ella va a ser. Es la voluntad de la originaria de él. Ok, está bien. ¿Ya? Porque es su voluntad. Su voluntad. ¿Ya?
Ok, entonces va a ser según el testamento. Ok. Ajá, el testamento. En cambio, con la ley cambia, con la ley ya está establecido. Sí. Ok. ¿Sí? Va. ¿Alguien más? No. Ok. Veamos. Aquí les voy a despejar la duda. ¿Pueden leer ese cuadrito? ¿No? Vamos a ver si se puede leer. Dice, Yo lo, el hoy sí. ius de acción, naturaleza y contenido. Dice. Ujú. Verdadero derecho subjetivo con un doble contenido opcional. En un lado positivo y en el otro negativo. En el positivo se acepta la herencia, en el negativo se repudia la herencia. Y dice, la delación se extingue o bien cuando se acepta o bien cuando se repudia, en cuyo caso irá seguida de una nueva delación en favor de los llamados de ulterior grado. Va, ahí está. Le dice, mire, la delación se extingue o cuando es positivo o cuando es negativo. O sea, o lo repudia o lo acepta. Entonces, vuelve de nuevo la misma delación. ¿A quiénes? A los llamados del siguiente grado. Yo acepté, vaya, yo acepté, ok, terminó la delación, pero vuelve otra vez a la delación, esperando a ver si no hay alguien con mejor o igual derecho en herencia intestada. En herencia intestada o testamentaria, yo repudié, va a repudiar la delación, vuelve a su nuevo estado y vamos a esperar ahora quiénes son los llamados, pues, según el grado. Hoy sí comprenden por qué la delación se va y viene, digamos. Y lo mismo ocurre si los llamados corresponde lo repudia, nos vamos, se retrotrae la delación al inicio y nos vamos, se retrotrae la delación y nos vamos a los de tercer grado y así sucesivamente. Así solamente mientras no lleguemos a lo que es Los a la hospitales y prescripción. No, al hospital o la prescripción o la de la prescripción. acción. Exacto, ¿ya? O el hospital y todo. Así está, así funciona esto. ¿Ok? Va, fíjense, existe el efecto de aceptar y repudiar. ¿Cuál es? Volver a la delación. Ese es el efecto. ¿Por qué? Porque alguien puede tener mejor derecho. Yo acepté, pero alguien puede tener mejor tiempo. Puede. Repudié, vaya, repudió. Entonces la delación vuelve a estar a retraer y estemos esperando quién viene el de mejor derecho para aceptarlo. A eso se refiere esta parte. ¿Les quedó alguna duda o algo, compañero? Antes de seguir a la siguiente laminita. Esta es parte que viene para el parcial. Yo tengo una duda. Mándeme. Al respecto, cuando es testamentaria no me quedó muy claro. Si cuando repudia pasa con los numerales de la ley de 988, o no sé, por ahí me quedé. Va. Digamos, Carlos Enríquez hace un testamento y dice todos mis bienes como herederos universales o dejo mis bienes a Xiomara Enríquez, mi hija. Ok. Fallezco, se abre la delación. Viene ella y dice, va, mire, Xiomara Enríquez, ¿usted va a aceptar herencia de su papá o no? No, no voy a aceptar herencia porque me cae mal y no quiero nada de él. Bye. Ok, ¿surtió el efecto del testamento en ese momento? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Mi voluntad fue darle a ella los terrenos. Viene ella, esa fue mi voluntad, pero ella dice, no, no acepto nada. Entonces el testamento, mi voluntad no se cumplió porque ella no quiso. Entonces el testamento quedó terminado, cerrado. ¿Sí o no? Porque ella dijo ante un juez, no voy a repudiarla. Ok. ¿Quiénes pueden aceptar herencia? Ya, porque ya no hay testamento, ya lo finiquitó. Al repudiar ella, lo finiquitó.
¿ya? Y no hay más herederos que yo solo ella dejé. Entonces, el testamento se hace algo así, técnicamente, letra muerta. Lo que yo dije. ¿Quiénes pueden? ¿Cuál es la Lo que regla? están en línea a suceder, Va, los de pero primer ¿cómo? grado. No, pero ¿cómo se llama esa sucesión? Entonces, ahí se vuelve una sucesión intestada. Una sucesión, correcto, no testamentaria. Ya no puede ser testamentaria. Porque testamentaria ya se acabó cuando ella repudia. Cuando ella repudió, se lo terminó. Acabó mi voluntad y vamos a la ley. ¿Ya? Y entonces, ahí entonces se estaría retrotrayendo. ahí se está retrotrayendo. Ahí dice, la delación se retrotrae a repudiar. Vuelve a la fecha de la muerte, porque nadie ha aceptado herencia. Entonces la delación ahí está, mire, yo me morí tal fecha, ahí estoy, acepten mi herencia. ¿Ya? Entonces, ahí ya pasa de ser una herencia testamentaria y nos vamos con la regla de la intestada. Díganme, compañero. Ahora sí, gracias. Va. Perdona, Entonces, ya mi ignorancia, ¿verdad? no, Sí, como que en el caso de que, bueno, yo es mi voluntad testarle todos mis bienes a una persona. sí, El testamento se hace en vida con otra persona o con los que yo quiera darle mis propiedades sí. mediante el testamento. Pero estos me dicen, no, yo no quiero nada. No, ve a quién se lo deja, o sea, y yo digo, no, pues entonces yo no no es mi convicción darle a otra persona, nada más que yo te lo quería dar a vos. Y esa persona fallece, por fuerza se tendrá que hacer, tendrá que quedar las propiedades intestadas. Y será la ley la quien decida a quién le corresponda. Claro, la ley, porque porque las personas que declararon herederos universales, o sea, yo a quien ellos no quieren aceptar mi herencia, no quieren aceptar nada mío, entonces, ok, no quieren, vamos a la herencia intestada. Y sin ningún, mis sobrinos, mis hermanos, ninguno va a hacer esa vida, pero se hace intestada. ¿Por qué? Entonces, ya para para el Estado, prácticamente. Exacto. ¿Por qué? Imaginemos, no es que imaginemos, así opera. Usted repudió la herencia. No quiero. ¿Va? Se va intestada. Y cuando se va intestada, agarra el pecho. No, es que yo soy heredero. Agarrar la herencia. ¿Puede o no puede? Usted dijo que una vez repudia ya no se puede. Ya no se puede. Ya repudió. No es capricho. La repudiación tiene que decirse ante un juez. Cuando un juez va a repudiar, repudió. Y eso queda documentado, ¿vale? Eso queda documentado y hasta ahí termina. Ok, mira, la herencia no se ve porque repudió el heredero, no hay heredero. Y eso le da fuerza a los nuevos personas que quieren ingresar como sucesores del causante. Dígame, Wendy. Manita. Sí, tenía una consulta. Y si son dos personas y repudia una, la otra podrá aceptar por beneficio de acrecimiento. Pues derecho de acrecimiento se le acrece el derecho a ella. Son dos dueños, pero una repudia, a ese le acrecenta todo el derecho. Toda vez y cuando esta que repudia familiares, porque no, ellos pueden entrar por derivación. Porque no es declarado ni indigno ni incapaz. Digamos que podría quedar abierto. Digamos, yo repudié y está mi hermano. Y sí tengo hijos, pero mis hijos todavía no lo han hecho. Viene mi hermano y por beneficio de crecimiento lo acepta. Lo va a aceptar, pero tal vez si mis hijos vienen y hacen la acción, siempre queda abierto. Y nos volvemos a retrotraer. Exacto. Sí, porque ahí hay un derecho que no quiso. Usted. Pueden ascender. Y otra pregunta con el acrecimiento, ¿eso tiene que estar expreso o se entiende tácitamente? No, expreso. O sea que si no está expreso, no se va a hacer el acrecimiento. No se va al crecimiento. Ok. El juez lo dice. Cuando dice repudió, se le acrecienta. Pero aún así, al aceptar la herencia, retrotrae la delación. Porque si esta persona que repudió
por el derecho de representación o derivación, puede. Por eso es que dice usted en el artículo 1186 la acción para reclamar la restitución. Mi mamá repudió, pues sí, pero nosotros somos hijos que tenemos derecho. Ok. Por eso es que dice en el cuadrito al uterido del otro grado. O sea, ¿quiénes siguen? Pues, ¿quiénes? Entonces, me doy a entender que no han leído las láminas que les envié hierba. No tienen abierto ahí Espérense, me voy a salir de esto de acá. Vamos a ver. Aquí está. Va. Ahí dice, Juan tiene 2 propiedades. Ah, no, esto no lo puedo dar. Vaya. No, ya no. Qué regada. Que sea el examen, resolvámoslo. Vaya, entonces, así de usted no aceptó herencia. Vuelve al estado de la relación. Alguien va a aceptar herencia. Alguien va a aceptar herencia. Lean la lámina. Lean las láminas que les envié. Después no digan que no se los advertí. Lean esas láminas. Traten de resolverlo. Lean. Después no digan que no se los advertí. Vaya, ya se lo estoy cantando. Entonces, eso queda abierto siempre. Mientras no lleguemos a la fecha de cuánto es el plazo que da en la ley para la acción de la herencia. Exacto. Mientras no lleguemos a ese plazo, puede. ¿Ya? Puede. ¿Ok? Claro. Tiene que haber repudiado. ¿Ya? O aceptado. Y tiene mejor derecho. Pero si eres indigno o incapaz, ahí cambia las reglas del juego. Ahí no puede. ¿Ok? Veamos. Entonces, veamos. ¿Quién me lee esta lamita, por favor? ¿Es tan amable? Hola, hola. Delación. Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente, es decir, libre de vicios, menos los que no tengan la libre administración de sus bienes, quienes lo podrán hacer por medio o con el consentimiento de sus representantes. La aceptación de la herencia para que produzca efectos legales debe ser expresa, pidiendo al juez del domicilio de la sucesión la declaración al ser tal heredero. Asimismo, si un heredero estuviere ausente, es decir, fuera del país, y no se presentare por él su apoderado o representante legal, el juez le nombrará un curador especial que acepte la herencia con beneficio de inventario. Todavía la ley le dice, mire, no está, pero sí está mi hermano. Ah, pues nombrámosle un curador, pues porque tiene derecho, legítimo derecho. ¿Ya? Y ahí sí, el curador no puede repudiar. No puede. Él tiene que aceptar, sí o sí. Porque la repudiación tiene que ser personal. Sí, no acepta. Pero no así. El curador no puede decir no, bueno, no puede el curador. Tiene que sí o sí. Bien. En cambio, un apoderado, un representante legal de la persona extranjera, sí puede decir, mire, la voluntad de él, de que no. Ah, ¿y dónde lo dice? Aquí en el poder, me lo dice, mira, aquí está el poder. Ah, vaya. Ok. Ya. Ok, veamos. Veamos qué trae esta laminita. Leamos ese artículo, por favor, el artículo 2 del Código Civil.
¿Se lo leo, Lic? Sí. La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en los que la ley se remite a ella. Ok. Entonces, en la herencia la costumbre no opera, sino que conforme a ley. Ok. Veamos el siguiente artículo. El 1149, inciso 2, el que estamos hablando de la representación, que me dieron del ejemplo del no nacido, ¿ya? Y ese es un ejemplo claro. Leamos el heredero, 1162. ¿Qué es el heredero? Dice 1172. La 62. aceptación de la herencia para que produzca efectos legales ha de ser expresa, pidiendo al juez del dominio de la sucesión la declaración de tal heredero. El solicitante manifestará los nombres y residencia actual de las otras personas que por ley o el testamento puedan tener derecho en la sucesión como herederos y sean conocidas. Y que sean conocidas. Ok. Vale, miren, les voy a poner un ejemplo claro en la vida diaria. ¿Se han fijado de que por veces, cuando muere la cabeza de la casa, cuando Dios muere la cabeza de la casa, puede ser la mamá o el papá? Pero hay varios hermanos. Muchos hermanos no están juntos y emigran, se van. Pero la casa está ahí, la propiedad está ahí, digamos, están las propiedades ahí. Y aquí en el país solo hay 2 herederos y uno está afuera. O hay un heredero aquí y el otro están afuera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el que está en el país va y acepta herencia. Acepta herencia. Lo más común que hace el salvadoreño es decir, mire, hay más herederos. No, no están, fíjense. No solo soy yo. Los demás se fueron a ver qué hicieron. Solo yo voy a aceptar herencia. Y los jueces o los notarios lo hacen. Los notarios así declaramos heredero y lo declaran heredero. Pero se sabe que realmente hay más herederos. Eso es lo más común que pasa en este país. Entonces, esta persona que aceptó herencia, él ha aceptado herencia, pero a mentiras, porque no lo va a declarar, jamás lo va a hacer. Algo va a decir que reciba, como tiene derecho. Entonces, es ahí donde el juez dice y expresa las palabras en cuanto al derecho que él pueda corresponderle. Es por eso que el artículo anterior que vieron dice que puede hacer un juicio de restitución. Pero eso es lo más común que pasa aquí. Casi siempre los notarios hacen eso por ganarse la lista. Sí, no hay problema aquí, lo voy a traer usted heredero, ay, después vea cómo sale. Entonces los abogados notarios ya saben, pues, ay, después va a tener problemas. Claro, hasta el momento no han sancionado a un abogado o un notario que haga ese tipo de actos, hasta el momento. Pero el momento que comiencen a apretar la tuerquita, como dicen así, no, mire, usted no va a hacer eso porque usted sabe que hay más dueños, no lo va a hacer. Pero hasta el momento no, entonces eso se hace, es lo más común que se hace aquí en este país. Después vienen otras declaratorias donde declaran herederos a él junto con el ya declarado. Y ahí comienza un gran pleito. Porque miren, sí, soy heredero, pero de nada, porque realmente no tengo nada. Una pregunta. Mándeme. En el caso de los, bueno, no sé, si es un error o qué de parte de un notario, ejemplo, si dice en el testamento y acepta a partir de la fecha el testamento, no es un error que de escritura por parte del notario, dado que antes estuvimos hablando que la persona acepta a partir de la fecha que fallece, pues, los herederos. Entonces, y en el testamento dice, y surtirá efecto a partir de la fecha, no así los que son legados. O sea, entonces, ¿cómo se ve ese testamento? Porque dice, surte efecto a partir de la fecha. De la fecha. Y no Sí. dice la fecha. Y no dice la fecha. Ajá. Entonces, y el código dice
está claro en lo que dice. Y bueno, y escuchando la clase, pues dice, se ha hablado, ¿verdad? Entonces, ¿el testamento es el que le va a dar la herencia a la persona o qué le va a dar o cuándo comienza la herencia? Pues la herencia comienza a partir del fallecimiento de la persona. Entonces la delación, a eso lo está diciendo, de la delación, no el testamento lo hizo, ahí está la voluntad, pero no comienza la herencia ahí, va a comenzar a partir de la delación, a partir de la fecha de la muerte de este comienzan los efectos, ¿ya? No comienzan los efectos con el testamento, no, de la delación comienzan los efectos, a eso se refiere esos testamentos, ¿ya? Entonces a usted, dicen eso así los notarios porque da por entendido de que esos actos, ese acto que se va a leer o lee, es la persona que lee, sabe de esto, de que no surte efecto con el testamento, sino que con la delación. Ahí surte su efecto. ¿Ya? Ahí. Yo pude haber hecho un testamento en 1990, pero va a surtir efecto hasta el 2024 que yo haya fallecido. No va a surtir efecto en el 90, no puede surtir efecto. Esa es la voluntad. ¿Y no sería más fácil poner en el testamento, para ser más específico, que este testamento surtirá efecto en el momento del fallecimiento del testador o del causante, para ser más claro? No es necesario, porque ya sabe que el testamento es la voluntad. Ya, usted no puede establecer fecha y decir a partir de no, ya se sabe de que la delación es la que va a comenzar a habilitar que el testamento comience. Pero la delación es la fecha. Esa es la fecha exacta, de ahí a partir de eso. Entendido, Lee. Ahí es mentira, no se puede. Ok, ¿alguien, otra pregunta, compañero? ¿No? Ok. Veamos. Beneficio. Permítame un segundo, fíjate que no encendí la luz, van a disculpar. Ahí van a disculpar. Veamos, leamos este artículo 1235, por favor. Beneficio. Se lo leo, Lee. Sí, por favor. Dice, artículo 1235. Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prórrata de sus cuotas. Así, el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las deudas hereditarias. Pero el heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota de las deudas hereditarias, sino hasta concurrencia de lo que valga lo que hereda. Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1237 y 1397. Leamos esos dos artículos, por favor, para darle la explicación cómo es la operatividad de esto. El artículo 1237 dice, los herederos usufructuarios dividen las deudas con los herederos propietarios, según lo prevenido en el artículo 1249, y los acreedores hereditarios tienen el derecho de dirigir contra ellos sus acciones en conformidad al referido artículo. ¿Y el otro artículo? El otro es 1397. Dice, si la obligación no es solidaria ni indivisible,
cada uno de los acreedores pueden solo exigir su cuota y cada uno de los codeudores es solemnemente obligado al pago de la suya y a la cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores, exceptuándose los casos siguientes. Numeral 1. Primero, dice, la acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea en todo o parte la cosa hipotecada o empeñada. Segundo, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarle. Tercero, aquellos de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación, son exclusivos y solidariamente responsables de todo perjuicio al acreedor. Cuarto, cuando por testamento o por convención entre los herederos o por la partición de la herencia, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda. El acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda o contra cada uno de los herederos por la parte que le corresponda a prórrata. Si expresamente se hubiera estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aún por los herederos del deudor, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar la total de la deuda o a pagarla él mismo salva su acción de saneamiento. Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino a prórrata de sus cuotas. Quinto, si se debe un terreno o cualquier otra cosa determinada cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los deudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera o a pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los otros. Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera, sino intentando conjuntamente su acción. Sexto, cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, deben hacerla todos de consumo, y si los deudores deben hacerse del consumo de consumo, todos estos. Ok, va, fíjense bien. Si ustedes leen los artículos, uno por vez se pierde, no se pierde, no así es aquí o no allá. Vale. La operatividad es de la siguiente manera. Cuando usted va a la herencia, usted va a ver lo que es toda la masa hereditaria, toda. Entonces, a esa masa hereditaria se le sacan por en vez de lo que son parte de la deuda, ¿ya? Parte de la deuda. Porque la parte de la deuda es una obligación de los herederos. Imaginémonos que, no imaginemos, espera de esta manera. Yo el causante, yo, Cujo, yo tengo una deuda con una persona, ¿ya? Por X cantidad. Fallezco y aceptan herencia los herederos. Digamos que aceptan herencia, vamos a la herencia testamentaria, aceptan herencia 3 herederos universales testamentarios. Pero hay 2 personas que son a cuota. Yo ahí le he dejado un carro, otro le he dejado otro terrenito, pero la masa en total, ellos van a aceptar herencia a las 3 personas. Cuando ellos aceptan herencia, ¿ya? Y quieren pagar la deuda,
No es que ellos van a pagar la deuda, no, ahí entran todos a pagar la deuda. Pues que dice a prorrata, ¿ya? Quiere decir que van a ser 3 más 2, 5 personas que tienen que pagar la deuda. Y dependerá cuánto es la deuda, si les va a caer el pago. A eso se refiere, ¿ya? Cuando dice de que puede haber un perjuicio en especie o en la cosa, imaginemos de que yo le debo a la persona el pago de un caballo. ¿Podrá esa persona cobrarme por pedazos el caballo? No, a eso se refiere. Cuando la especie, o sea, cuando algo que no se puede dividir, ¿ya? Entonces se hace el pago total de todos los herederos. ¿Sí? Cuando sí se puede dividir, van a pagar conforme al pago de prorrata. ¿Sí les queda claro o no? Va, le voy a explicar así. Sí, a mí no me quedó tan claro, Liga, y disculpe, Va. el prorrata me perdí. Va. Imagínense que yo tengo una casita. La casita tiene 5 cuartos. 5 cuartos. El causante dijo, mira, el cuarto del final es tuyo. Es una asignación que te va a dar. Es tuyo ese cuarto. Hay otro cuarto donde dice, mira, a ti te va a dar el otro cuarto que está al extremo del final. Ahí hay 2 cuartos. Quedan 3 cuartos. Entonces, cuando aceptan herencia 3 menos 2, porque 2 son legados. Yo ya dije que a ellos los voy a dejar esos cuartos. Entonces, los 3 que aceptan herencia como herederos universales, porque es más complicado, o sea, un universal testamentario, ellos aceptan toda la masa hereditaria. O sea, aceptan todas las casas que contienen los 5 cuartos. ¿Sí? Pero esa casa que está ahí en los 5 cuartos, ¿ya? Yo en vida lo hipotequé y debo esa cantidad de dinero. Entonces, al aceptar herencia, los 3 herederos universales y los otros no, los otros 2 no, porque ellos tienen que ser legados, esos 3 están obligados a pagar la deuda que yo adquirí por todo y los otros 2 no. ¿Qué piensan? Vaya, es que lo que pasa, el legatario, el legado no es una herencia. No. No es una herencia, por lo tanto no está comprometido. ¿Qué dice el artículo que estaba leyendo el compañero? Es que léanlo. Ok. Dice, si el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de la deuda hereditaria. Si el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de la deuda hereditaria. Entonces, el legatario, él no es heredero, porque no lo es. Los herederos son universales, son 3. Pero los 3 tienen la obligación de darle el cuarto a él. ¿O no es así? Porque es una carga que les han dejado. Es lo que le ha dejado, el cuarto. Entonces, en la deuda, exacto, en la deuda le dice a usted, si el heredero del tercio no está obligado a pagarlo, sino el tercio de las deudas. O sea, yo no voy a pagar solo lo que a mí me corresponde del cuartito. ¿Ya? No voy a estar obligado a dar lo que me corresponde por todo, la masa hereditaria de la deuda. Y ahí entra a prorrata. ¿Vale? Legatario. El legatario.
Pues el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las deudas hereditarias. El tercio de las deudas hereditarias. A ellos, aquí están hablando en heredero de tercero, como que fueran 3. O de un tercio. ¿Cómo explicarles para que más o menos... Va, miren. Usted compra un pan. Un pan. El pan vale $5. Y usted dice, ah, mira, te voy a dar este pedacito y me das $1 por este pedacito. Ah, queda otro pedazo más grande. Da otro pedacito, otro, pagame otro pedacito, pagame otro $1 por este pedacito. Y como yo tengo el pedazo más grande, voy a pagar otros $3. No, no es así. No opera así. Compramos el pan en $5. Esos $5 vamos a pagarlo. ¿Ya? Dentro de todos, entre todos tienes que pagar. Entonces, ese a prorrata. Pero es, perdón. Entonces, en el ejemplo que usted daba de la casa, que son 3 herederos universales y los otros 2 solo son legados, ¿quién tendría que pagar la hipoteca de la casa? Todos. Oh. Y los 2 que tienen el cuartito pagarían solo por el cuartito, pagarían más los 3 universales, ¿verdad? Exacto. A prorrata. O sea, es a prorrata. Pues se llama a prorrata. ¿Ya? Ah, ok. La casa está en la deuda, todos la van a pagar, todo. Pero es a prorrata. Vale. La casa tiene 5 cuartos. La casa vale $100,000. Eso es toda la casa, $100,000. Esa fue la deuda. Eso fue la deuda. $100,000 fue la deuda. Dígame, Gustavo. Disculpe, licenciado. Bueno, entiendo el concepto de prorrata, que es como en partes, en porciones, o en partes iguales, digamos. Entonces, en ese sentido, quizás a mí la confusión que me genera es que en el artículo que usted mencionó se hablaba de que eran los herederos los que tenían que, digamos, que asumir esa deuda, entendí yo. Sí. Y no sé si en este caso los legatarios es como que si lo hicieran como de buena fe para obtener ese derecho. No sé si me voy a entender. Así opera, como que es de buena fe. ¿Ya? Así opera. ¿Ya? Entonces, yo les hago el ejemplo así en la casa para que más o menos me comprendan. La deuda es por $100,000. Toda la deuda es por $100,000. Todo. La deuda por $100,000. Pero yo tengo un cuartito. ¿Cuánto me valoras mi cuartito? ¿Cuánto me valoras mi cuartito? ¿Ya? Digamos que en ese ejemplo el cuartito, dependiendo del tamaño, pudiera andar entre los 7 a 10,000, digamos 15,000, ahí va a depender. Va, mire, se va a poner exacto, se va a ver de otra manera. Y este es algo bien claro. En Estados Unidos, casi siempre, en una casa viven varias personas. ¿Sí o no? ¿Sabe usted que viven así? ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos, que siempre las casas están divididas en 3 cuartos, una cochera y una sala. Así. El pago de la casa vale $1,000. El pago de la casa. El pago de la casa vale $1,000. Pero cada pedazo tiene un costo. ¿Ya? Un cuarto principal vale $300. Un cuarto no principal vale $200. Una cochera vale $100. Y una sala vale $125. Entre todos reunieron el pago de los $1,000.
cómo fue el pago de ellos. Por partes. ¿Cómo se llama esa recaudación? A prorrata. A prorrata. A eso se refiere, a prorrata. Ya. ¿Cuál es tu pedacito de este? Va, ¿qué pues te vale tanto? Entonces, todos van aportando según su porción. Va, aquí está, pague. Por ejemplo, licenciado. Dígame. Sí, así es el ejemplo que usted daba. Por ejemplo, si dice la casa, pero yo voy a agarrar el cuarto que tiene baño incluido. Él va a pagar más. Exacto. Ah, pues así es. Entonces, en herencia sí es. Ya. Todo aquel que tenga derecho va a tener que pagar. O imagínense. Es que aquí es el problema. Yo soy heredero universal. Yo. Pero tengo legados. Tengo que cumplir la obligación. Tengo que cumplir la obligación. Y le digo a la persona que me va a aceptar que le voy a legar, mira, aquí esta casa se debe, la Burby se debe. Y yo no voy a pagar esa cantidad de dinero. Tenés que darme conforme a lo que te va a tocar. ¿Ves? Si no es mi obligación, me va a decir, pues no. Hay que se pierda la casa y no doy nada. Porque hay que pagar la deuda. Porque quien está a la cabeza de aceptar herencia soy yo, porque yo el causante soy una sola persona. Pero tú sos un beneficiario. ¿O no? Entonces, a eso se refiere ese artículo. Entonces, más te da un lazo que te toca. Y lo demás, pues ni modo. Licenciado. Dígame. Y si hubieran así dos beneficiarios y uno de ellos dice, bueno, yo no es mi obligación, no te pago. Pero el otro sí puede decir, yo voy a pagar la parte del otro y la mía y a mí que me correspondan los 2/4. Sí, lo puede hacer. No le puede corresponder los 2/4. Porque la voluntad del testador es eso, darle a cada quien su cuarto. Lo que va a hacer aquel por aceptar la herencia paga la deuda del otro, que es, digamos. Ah, ok. Ya, pero no. Y también surge una duda. Dígame. Y digamos que en el caso que usted ha puesto que están los legatarios y están los herederos universales, pero digamos en el caso de que quieran vender la casa, pero como está dividida por los legatarios, en ese caso, ¿cómo sería? Tienen que tener el consentimiento de los legatarios para poder vender. Tienen que tener consentimiento de los legatarios, porque no pueden vender una parte. Bueno, sí la pueden vender y todo, o sea, pero tienen que dar primero la parte de ellos en una casa. Y a ellos pues van a ver arreglar con el nuevo dueño, porque es el derecho de ellos. Ajá. Mi obligación es, imagínense que está en los 5 cuartos. Ustedes pueden decir como un cuarto más complejo, porque lo normal que pasa en esto son los terrenos rústicos. Apartamos y lo que quedó, esto aquí se paga y ahí es tu pedacito, punto. ¿Ya? Pero en la casa, o sea, esto puede ser complicado para que más o menos ustedes se ubiquen. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo acepté herencia y les tengo que dar a ellos. Yo les doy, aquí está, toma. Ahí está, vean qué hace. Pero yo voy a lo que a mí me quedó, que no son los 2/4, lo voy a vender porque tengo que pagar la deuda. Vendo. El nuevo dueño se va a entender bien. Eso, claro, eso es algo hipotético porque no se da. Lo más común que se da es de que se ponen de acuerdo y pagan, ¿verdad? O venden toda la casa y lo que queda pues se divide. ¿Ya? Eso es lo que queda. ¿Ya? Les voy a poner si ustedes tengo tiempo todavía, les voy a establecer un ejemplo claro. Fíjense que en una familia veían 7 hermanos. Entonces se murió la mamá de ellos y la mamá de ellos tenía 2 fincas y una casa. 2 fincas y una casa. Entonces, en las 3 propiedades se hacía una cantidad de dinero, X.
Pongamos un precio de $50,000. Pero la señora que falleció tenía una deuda como de unos $12,000, por ahí la deuda que tenía. Entonces, ellos decían, bueno, vendamos todo en globo y pagamos la deuda y lo que nos quede nos repartimos, los 7 hermanos. Pero vinieron 2 de ellos y dijeron, estoy contando algo claro, así que pasó. Miren, hermanos, nosotros con ella no vamos a venderle, ni queremos dinero. La casa que está en tal lugar, la vamos a agarrar los dos. Vendan todo lo demás, las otras 2 propiedades, pagan la deuda y lo que les queda se lo dividen entre ustedes, no nos den a nosotros. Nosotros vamos a agarrar esa casa, valoremosla. Y valoraron. Entonces, las 5 personas restantes, cuando dijeron, bueno, se va a vender en tanto, estos no van a agarrar ni 5 porque le vamos a la casa, se paga la deuda y la diferencia que nos queda es más. Ya no les tocaba, por decir, $8,000 a cada quien, sino que les tocaba $14,000 a cada quien. ¿Ya? Entonces quiere decir que ellos lo que hicieron fue, la casa valía $28,000. ¿Por qué? Porque si a ellos les tocaba $14,000 cada uno, a los restantes 5, que la casa está valorada en $14,000 por cada uno, 28,000. Y eso fue lo que hicieron. Vendieron las 2 fincas y la casa quedaron a nombre de ellos. Estas 2 personas no aceptaron ni un 5, no le dieron ni 5. Pero se quedaron con la casa. Y aquellos vendieron las propiedades y se quedaron con dinero. ¿Ya? Indirectamente lo que hicieron fue como una pago a prorrata. Vaya, mire, vale 2, entre todos nos toca tanto. Indirectamente. ¿Ya? A lo que le correspondía. Pero pagaron. ¿Ok? Eso es lo que pasa en las herencias cuando habla de esto, de las prorratas. Y dentro del pago de esto también ingresa, y algo que no se pasa, el pago del sepelio y el entierro. Eso le toca a todos, pero no lo hacen. La costumbre es el que tiene más el que va a pagar todo, el otro no lo llega ahí. ¿O no es así? Ahí están pegando, no nos va a ayudar para el pan. No tengo. Pero aún eso, también. No hace la paja de que llora. Exacto. Aún eso, la ley dice, eso dice la ley, todo. Pero no se hace. No se hace. ¿Ya? Bueno, veamos. Leamos el inventario, por favor, 1167 y 1169. $11.67. Y 1169. Dice, si un heredero estuviera ausente de la República y no se presentare por él su apoderado o representante legal, el juez nombrará a un curador especial que acepte la herencia con beneficio de inventario. Y el 1169 dice, el beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Entonces, ese beneficio de inventario es como un resguardo que se hace de toda la masa hereditaria. Se hace, todo esto es lo que adquieren, ajá, pero es un resguardo. ¿Por qué? Porque hay que sacar las deudas. Porque no solo es ganancia, hay deudas. Y ahí es donde la mayoría de gente repudia, dice, no, debo más de lo que voy a recibir, ¿para qué voy a meter en eso? No acepto, lo repudio. Cuando hace el beneficio de inventario. Toda la masa se recoge, toda. Pero más a ver las deudas. Y ahí es donde comienza. Y ahí comienza lo que es el acervo líquido, bruto,
y acervo líquido. A eso se refiere mi inventario, a eso es acervo. Hay acervo imaginarios también. Esa clase es bien bonita, les va a gustar. ¿Ya? Entonces, esta parte de la delación quiero que les quede claro que es a la muerte de la persona. No es cuando yo hice el testamento. ¿Ya? Esta es la parte medular para decir o acepto o repudio. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, compañero? Después va lo que es la transmisión de derechos, que este es como derivados. Les mandé esta imagen a ustedes, ¿verdad? Licenciado, ¿Mande? yo tengo una duda. Dígame. Porque al inicio de la clase usted dijo algo que me llamó la atención y ahora quiero librarla. Sí. Al inicio del ciclo usted dijo que hiciéramos la clase a mano, todas las clases. Sí. Y hoy al comenzar la clase usted dijo que era solo de las actividades que se harían. No, vaya. No. Yo les dije a ustedes, van a hacer un portafolio de todas las clases y de todas las actividades, menos el parcial. Ah, excelente, muy bien. Todas, o sea, y las guías que les mando, de ahí saquen lo que ustedes mandaron. De los casos que les mando, de ahí saquen el caso y que lo que resolvieron. De eso estamos hablando. Menos el parcial. El parcial ni se meten en eso, ¿ok? Excelente, gracias. ¿Ya? Ok. Gracias. Veamos. Entonces, cuando usted habla de las guías, ¿sacamos solamente las preguntas o todo? No, son las preguntas y las respuestas que ustedes dieron. Eso es lo que yo quería entenderle, porque cuando dice de la guía es bastantísimo. Cuando las preguntas, hablamos las preguntas y las respuestas. Exacto, pregunta y respuesta. Va la transmisión, porque esto viene. Dice, el causante principal, el heredero directo. Causante principal, heredero directo. Acepta herencia. Sí, el heredero. Muere antes en aceptar herencia. Pasa el derecho a optar a sus sucesores, herederos indirectos o derivados. ¿Ya? Característica. Puede ser tanto en testamentario como intestada. Que el derecho de transmisión no haya prescrito. Que debe ser digno y capaz de suceder del primer causante. La herencia que se transmite se puede dividir. Estas son las características de la transmisión. Bien. Causante principal, heredero directo. O sea, yo, o porque fue por testamento o por la ley. Acepto, heredo. Muero antes, alguien va a poder aceptar. Pero, ¿cuál es la característica? Que debe ser digno y capaz de suceder del primer causante. ¿Ya? O sea, no tuvo que haber declarado indigno o incapaz el heredero directo para que él pueda ingresar. ¿Ya? Con ese cuadrito creo que les queda más claro cómo es la operatividad. ¿Ok? Bueno, quedamos aquí y nos vemos el día martes para el parcial, ¿verdad? Así es, gracias. Okay. Bueno, feliz noche a todos. Nos miramos. Feliz noche, licenciado. Gracias. Les voy a mandar el fin de semana lo que es lo de prorata, cómo que funciona. Oiga. Ahí voy a mandar una guía. Gracias. Tenga piedad de nosotros, Liz, por favor. Ya no puedo, ya di el parcial, ya estuvo. Ya, no. Misericordia.